Bueno, buenos días jóvenes, vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy, que tiene que ver con ver el inicio de la unidad 2. Si ustedes recuerdan, yo comenté al inicio del semestre que íbamos a ver primero la unidad 1 y 3 de acuerdo a los temas que se manejan, ¿no? Aunque la siguiente unidad, que era la 2, maneja estos temas que habla de cantidades escalares y vectoriales, yo decidí mover la unidad 2 al segundo departamental, porque los siguientes temas, lo que tiene que ver con dinámica, energía, impulso, trabajo y mecánica de fluidos, las siguientes unidades que siguen con nosotros, manejan ya cantidades vectoriales y escalares de manera indistinta o de acuerdo a la situación que se presente. Entonces, para que estos conceptos no se fueran a olvidar o a perder por ahí, preferimos darle una continuidad de tal manera que ustedes tengan recientes estos conceptos de cantidades escalares y vectoriales, para que después podamos hacer ya bien la comprensión de algunos temas en lo que es dinámica en adelante. Bueno, existen cantidades físicas que quedan totalmente determinadas por su magnitud o tamaño indicada en alguna unidad. Dichas cantidades se llaman escalares. Son ejemplos de cantidades escalares el tiempo, la masa, la energía, la carga eléctrica y la rapidez, no la velocidad, entre otras. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. No. Muy bien. Otras cantidades físicas requieren para su completa determinación que se añadan otros elementos, como la dirección y sentido a su magnitud. Estas cantidades se llaman vectores. Dentro de las cantidades vectoriales tenemos el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso, entre otras. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? No, profesor. Muy bien, gracias. Geométricamente un vector es representado por una flecha y la magnitud o módulo de vector es proporcional a la longitud de esa flecha. Un vector se acostumbra a denotar por una letra con una flecha sobre ella o una barrita, ¿no? Entonces puede ser A o puede ser A y se regresó. A ver, esperen un segundo. Puede ser A con una flechita o A, ¿no? Cualquiera de estas dos determinaciones indican que estamos hablando de una cantidad vectorial. Bueno, geométricamente un vector tiene las siguientes características, como lo habíamos visto. Yo tengo aquí la magnitud tengo aquí mi vector, ¿no? Y por lo tanto esto es la magnitud, que es la longitud de esa flechita. Y como yo lo había visto hace ratito, yo tenía que encontrar una componente en X y una componente en Y. La mayoría de las veces nosotros asociamos la componente en X con el coseno del ángulo que se forma, ya que corresponde al cateto adyacente, y asociamos el seno con la cantidad en Y, ya que es un cateto opuesto. La magnitud de ese vector pues está dada por similar al triángulo de Pitágoras, o sea, yo tengo aquí una X y aquí tengo una Y. Recuerden que por triángulo de Pitágoras la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, que son las componentes de ese vector. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. No, recuerden, la tangente de cualquier vector se va a encontrar como la componente de y entre la componente de x, ¿no? O sea, AY entre AX. Entonces, lo mismo, similar, o sea, al caso anterior. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Vamos bien. Muy bien. Estos son elementos de un vector, ya más o menos los han visto en algunos otros cursos. Eh, Para nosotros lo que utilizamos por lo regular es el trabajo en los números reales, ¿no? Y por lo regular lo denotamos como por esta R duplicada más o menos, ¿no? Y los pares ordenados, cuando estamos trabajando en el plano, está denotado por R2 o R cuadrada. Y cuando estamos trabajando en tres dimensiones, lo trabajamos en R3, ¿no? Entonces ahí podemos ver, o R cúbica, ¿no? ¿Esto qué quiere decir, jóvenes?
RR2, R3. Yo sé que estoy hablando de que estoy primero hablando de la parte de una dimensión, ¿no? O sea, en este caso es X. En este caso, dos dimensiones, ¿no? X y Y. Y en este caso, tres dimensiones, X, Y y Z. Z. Correcto. ¿Sale? Entonces aquí está R1 o R, luego acá R2 y acá está R3. ¿Sale? Porque está haciendo referencia a las tres dimensiones. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas, no? No. Muy bien. Los puntos P en el plano se representan por pares ordenados en números reales. Los números A1 y A2 se llaman coordenadas cartesianas. Esto ya lo conocemos. Son conceptos que hemos trabajado prácticamente desde la secundaria, ¿no? Nosotros sabemos que en el plano cartesiano tenemos una distancia del origen en X y del origen en Y. ¿Sale? Trazamos líneas paralelas a X, líneas paralelas a Y, y donde se intersectan estas líneas paralelas es donde nosotros tenemos ubicado nuestro punto en este espacio de dos dimensiones o en el plano cartesiano. Recuerden que en física nosotros prácticamente manejamos tres tipos de sistemas de coordenadas. Está el sistema de coordenadas cartesiano, que es en el que nos vamos a apoyar en este curso, el sistema de coordenadas cilíndrico y el sistema de coordenadas esférico. De acuerdo a la naturaleza de los fenómenos que se ven en este curso, prácticamente todo se maneja con el sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? O rectangulares, como es el caso de aquí. Posiblemente veamos algún circular, algunas coordenadas circulares para movimiento circular, pero realmente es nada más en el tema. Prácticamente el resto del curso se manejan más coordenadas rectangulares o cartesianas. Lo mismo ocurre si nosotros trasladamos ese vector al espacio, o sea, tenemos tres cantidades de acuerdo a cada uno de los ejes. Los ejes tienen que ser tienen que ser obligatoriamente perpendiculares entre sí, y yo extiendo una cantidad, ¿no? A 1 que estaría en X, ¿no? Luego una 2 que estaría aquí en Y, y una 3 que estaría en Z. Y las mismas proyecciones, paralelo en Y, paralelo en X y paralelo en Z, me darían la ubicación de mi punto en el espacio. Sigue igual llamándose coordenadas cartesianas, porque yo estoy trabajando tres ejes, perdón, que son perpendiculares entre sí y que están prácticamente en un plano cartesiano. Lo que se ve a veces en los cursos de física son las proyecciones que haría ese vector en XY, en YZ y en ZX, ¿no? Entonces nada más es la sombrita que genera en cada uno de ellos. Entonces imagínense que, no sé, yo me imagino ahorita lo siguiente. ¿Tienen una pluma a la mano ahí todos? ¿O están nada más viendo la computadora? Sí, sí la tenemos. Sí Muy bien. tenemos. Entonces, por ejemplo, si ustedes prenden su celular con la lámpara y con esa pluma la ponen, digamos que su mesa es el plano XY, ¿no? Y en Z ponen paradita el lápiz. Entonces, si ustedes le acercan una lámpara al lápiz, van a ver la sombra. Si ponen en diferentes ángulos la lámpara, van a ver la sombra del lápiz de diferente manera, ¿no? Y esa diferente forma en la que van a ver ustedes la sombra, pues serían las proyecciones en XY de acuerdo a un determinado ángulo alfa que ustedes estén considerando, ¿vale? Entonces así podrían darse una idea de cómo es que se están comportando los sistemas coordenados en tres dimensiones para que vean la sombra proyectada en uno o en otro. Si la mesa la tuvieran pegada a la pared, por ejemplo, en la pared podrían incluso reflejar la sombra del lápiz y tendrían ahí otro plano, ¿no? Que podría ser el plano XZ, ¿no? En donde podrían estar trabajando. Entonces, ahí queda un poquito más claro cómo se identifica la proyección de los vectores en diferentes planos y que un vector, que en este caso puede ser su lápiz, puede tener diferentes ángulos y diferentes posiciones conforme ustedes están trabajando en el espacio, ¿vale? Entonces sería un ejemplo muy sencillo, pero que les ayudaría un poquito a vislumbrar cómo los vectores se ven en el espacio y en los planos, ¿vale? Bueno,
Entonces, ¿cuál es la representación geométrica de un punto en el espacio? Pues solamente es donde se intersectan las líneas paralelas, ¿no? En el espacio, ahí es donde yo lo tengo, como decía, una proyección de X aquí en Y, una proyección en X y una proyección en Z. Y el punto donde esas rectas están intersectando es donde nosotros estamos encontrando nuestro punto de referencia. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? No, profesor. Muy bien. Ahora, si nosotros podemos definir que el vector nulo como la magnitud del vector A, que es idénticamente A, y este valor es igual a 0. Lo podemos definir como el vector nulo. Igualdad de vectores, si son A y B dos vectores, entonces A es igual a B, sí y solo si tienen igual magnitud, dirección y sentido. O sea, prácticamente estaríamos hablando del mismo vector para decir que A sea igual a B. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Mi duda principal es si tienen claro el concepto de pendiente y de magnitud. Sí. A ver, por ejemplo, por ejemplo, voy a poner una ecuación aquí. Y igual a 3x más 7. ¿Cuál es la pendiente ahí? 3. Es la pendiente. ¿Vale? Ahora, mi pendiente, ¿cómo es aquí? Solamente de verlo así. ¿Positiva o negativa? Positivo. Positivo. ¿Qué quiere decir si yo fuera a graficar esa aquí, en una gráfica? ¿Hacia dónde iría? ¿Hacia dónde estaría inclinada? La roja de abajo. ¿Estaría inclinado hacia dónde? Hacia arriba, como las flechas de al lado. Ah, ok. Tendría una inclinación de este tipo, ¿no? Ajá. Todavía no sé cuál, o sea, nada más lo estoy medio determinando y esbozando, ¿no? Que es un borrador, ¿no? Pero están de acuerdo que cuando que la pendiente está ahí es positiva y en este caso me dice que va inclinado hacia hacia la derecha. Y entonces si yo pongo y igual a menos 2x más 4, ¿a que es igual eso? ¿Para que la pendiente negativa? Y entonces ¿hacia dónde va la pendiente negativa? Hacia el otro lado. Hacia abajo. Cuadrante 3. Puede ir hacia acá. Hacia acá, ¿no? Sería negativo. ¿Vale? Entonces sería una pendiente negativa. O bueno, se puede seguir hacia abajo. Recuerden que una recta se extiende. ¿Qué más puedo encontrar yo de esto de aquí? Puedo encontrar dos puntos, ¿no? En la ordenada al origen y la abscisa al origen. ¿Cuál sería la ordenada al origen? 7. 7, correcto. Estaría por acá, digamos 7. ¿Y la abscisa al origen? 3. No. Abscisa al origen. A ver, la ordenada al origen es cuando yo digo que y es igual a 0. Y esto es igual a... Perdón, cuando x es igual a 0, la ordenada al origen. Entonces, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 7, ¿no? Esa es la ordenada al origen, o la y al origen. Porque estoy en x0. Entonces, en x0, que es aquí, entonces estoy en este punto de aquí, cuando x vale 0, entonces yo sé que y está en 7. Y eso se conoce como la ordenada al origen. Entonces, ¿cómo sería la abscisa al origen? El otro caso. ¿Cuál sería el otro caso? 7 tercios. Menos 7 tercios, exacto. ¿Y cuánto es eso? En un decimal. Como 2.3, ¿no? Ajá, sí. Entonces, menos 2.3.
¿sale? Y yo si uno estos dos puntos, ya tengo la gráfica de mi recta. ¿Ya ven? Yo ahí ya encuentro la gráfica de mi recta. Y sé que la pendiente es positiva porque va en este sentido, ¿no? O sea, va como los vectores A y B que están igualados aquí. ¿Vale? Está alejado del origen, sí, pero pues de todas maneras yo ahí puedo verlo. ¿Vale? Y por ejemplo, en el otro caso, el caso de la ecuación que está aquí abajo, ¿cómo me quedaría? ¿Cuál sería la ordenada al origen? 4. Muy bien. ¿Y la abscisa al origen? 2. 2. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo queda. 4 y 2. Entonces, si yo los uno, ¿sí se fijan? Efectivamente, mi pendiente es negativa, ¿no? O sea, se ve que la pendiente es negativa como lo habíamos platicado, y en este caso es positiva. ¿Vale? Entonces, uniendo los puntos, yo ahí puedo sacar mucha información. Esto es muy importante, jóvenes, porque créanme que la mayoría de los problemas que yo me he encontrado que hay algún detallito de error o así, tiene que ver con esta comprensión. Esto, jóvenes, es geometría analítica, ¿sale? Entonces, si no tienen por ahí bien los conceptos o les falla algo de geometría analítica, vean y revisen todos los capítulos de Lehmann respecto a la recta para que vean cómo interpretar todo esto. Uno tiene que tener la habilidad de que solamente viendo esto, ya sepa, la pendiente es positiva, la ordenada al origen es 7 y la abscisa es menos 7 entre 3, ¿no? Menos 7 tercios, como comentaban. Y entonces ya tú prácticamente te estás imaginando esto. Ah, bueno, entonces ya sé hacia dónde va más o menos el comportamiento. La otra es lo mismo, ¿no? O sea, la ordenada está en 4, está en positivo, y la otra está en positivo también, en X, entonces me va a dar una pendiente negativa al momento de unir. Yo sé que esos son ejercicios, o sea, tienen que hacer muchos ejercicios para entenderlo, pero les va a ayudar mucho esto para que cuando manejen vectores sea algo muy, pues, no sencillo, pero sí fácil de comprender. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. Entonces, el vector opuesto, ¿qué es el vector opuesto? Pues bueno, si yo tengo un vector A, ¿no? Delimitado por A, se llama vector opuesto al vector que tiene la misma magnitud pero dirección opuesta, y se puede designar por menos A. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un vector A dado por A1, A2, A3, pues menos A sería ¿qué? Menos A1, menos A2, menos A3. ¿Sale? Y yo tendría ahí mi vector opuesto de A, sería menos A. ¿Qué cambio con el signo negativo? Pues el sentido. ¿Vale? O sea, la magnitud va a ser la misma, porque ¿cuál es la magnitud de este vector? ¿Cuál es la magnitud de A? ¿La raíz de quién? De A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado, ¿no? Y la magnitud de menos A, perdón. ¿Cuál sería la magnitud de menos A? Menos A1 al cuadrado más menos A2 al cuadrado más menos A3 al cuadrado. Recuerden que como son cantidades negativas, al hacerlo al cuadrado se hacen positivas porque es A menos A1 por menos A1. Entonces me va a dar A1 al cuadrado, ¿no? Y es la misma magnitud. O sea, yo al final si calculo esto va a ser igual uno que otro. Lo que sí va a cambiar es el sentido, porque uno va en sentido negativo, los valores, y en otro va en sentido positivo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No. Bueno, entonces dentro de las magnitudes físicas nosotros vemos que hay dos tipos: las magnitudes escalares, donde las magnitudes escalares solamente representan un número como tal, y las cantidades vectoriales, donde las cantidades vectoriales es una composición de números o una agrupación de números para identificar diferentes cantidades. Por ejemplo, aquí yo para una cantidad escalar tengo la masa, los kilogramos, ¿no? Tengo el volumen, ¿no? Metros cúbicos. Tengo la temperatura,
¿no? Centígrados o Kelvin o Fahrenheit, ¿no? Tengo la longitud, metros, ¿no? Metros, kilómetros, hectárea, ¿no? Bueno, una hectárea es un área, pero también está en una magnitud escalar. La velocidad, en cambio, al llevar un sentido y dirección y una magnitud, ¿vale? Entonces no es una cantidad vectorial porque se compone de más de dos elementos, ¿no? De dos o más elementos. El campo eléctrico también es prácticamente una cantidad vectorial. La fuerza es una cantidad vectorial. Pero aquí algo que me gusta aclarar con los estudiantes es lo siguiente. Yo había comentado al principio de las diapositivas que una cantidad vectorial también tenía que ver con una cantidad vectorial también tenía que ver con la posición. Si ustedes se fijan en las gráficas previas, en el de 3 dimensiones, yo ponía una posición de la partícula, ¿correcto? O sea, ponía un cubito Sí. ahí más o menos proyectado y ahí se veía la partícula donde estaba, ¿no? Entonces mi pregunta es la siguiente, de acuerdo a lo que ustedes más o menos están viendo ahorita. ¿La fuerza realmente por qué es vectorial? Porque Newton es un número compuesto, ¿no, profesor? Mande, otra vez. Porque Newton es un número compuesto, No. ¿no? A ver, no. Bueno, no, ahorita vamos por qué. ¿A la otra por qué es? ¿A la otra por qué? La velocidad, o sea, la fuerza es kilogramo por aceleración. A ver, esto es muy interesante. Miren, la fuerza, sí estoy de acuerdo, es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esa es la fuerza. Y eso equivale a un newton, ¿no? Pero a ver, ¿realmente por qué la fuerza es una cantidad vectorial? No es por las unidades, ¿eh? Es Bueno, porque puede venir de cierta dirección. O vamos. sea, Ajá, exacto. puede venir desde cualquier punto y ejerce una acción sobre un objeto o cosas así, ¿no? Sí, a ver, recordando un poquito las cuestiones de cine. Vamos a partir de cinemática. En cinemática, si ustedes recuerdan, yo les dije, bueno, hay un vector de posición R, ¿se acuerdan? Donde yo ubicaba mi partícula, ¿no? De un X, un Y y un Z, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, cuando yo hablo de esto, de este R que tiene un X en R, un Y, bueno, quiero poner XR, un YR y un ZR, ahí perdón, R, yo estoy diciendo que mi partícula está colocada en el espacio. ¿Sí se acuerdan de lo que vimos al principio de cinemática? Sí. Entonces voy a poner aquí mi partícula, que está aquí proyectada. Ahí no me quedó bien la proyección ahí. ¿Vale? Entonces está proyectada mi partícula. Entonces R, uy, no me va a quedar aquí el vector, voy a poner el azul. R es un vector que está aquí ubicando mi partícula. Cuando nosotros hablábamos de la velocidad, decíamos que la velocidad es igual a la derivada de R respecto al tiempo, ¿sí se acuerdan? Y la velocidad ya se convertía en una cantidad vectorial por eso. ¿Vale? Pero ¿por qué se convierte en una cantidad vectorial la velocidad? Porque está en dos dimensiones. Puede estar en dos o tres dimensiones, ¿sale? Pero se lo da el carácter vectorial, se lo da la posición, ¿vale? Ahora, si yo hago que derivo la velocidad, ¿qué estoy derivando? ¿Qué estoy encontrando? La distancia. La aceleración, ¿cierto? Pero esta derivada, ¿realmente qué es? Derivada de R. ¿Sí es así? ¿O al revés? No, creo que es al revés, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Es también mi notación de derivada? No me acuerdo. ¿O es al revés?
A ver, por ahí revisen si está bien la notación de derivada. Sí, está bien, profe. ¿Sí? Ok, entonces si se fijan, ¿y ahora qué es la fuerza de lo que hemos visto? De lo que ustedes se acuerdan. ¿Es igual a qué? ¿Masa por quién? La fuerza que es igual. Masa por aceleración. Pero la aceleración realmente, ¿por qué es vectorial? O sea, la fuerza es vectorial ¿por quién? Por la aceleración. Pero, exacto, por la aceleración. Pero la aceleración realmente es vectorial ¿por quién? Por la posición. Sí, sí me explico. O sea, todas, por ejemplo, si tú hicieras un desglose de las componentes, tendrías tu fuerza es igual a componente 1, o bueno, sobre fuerza en X, y va a tener kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, coma, fuerza en Y igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, y fuerza en Z igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Si te fijas, la magnitud sigue siendo, no, esa no es, dentro de cada componente, la magnitud es escalar, ¿no? Y lo que realmente hizo que la fuerza fuera una cantidad vectorial fue la posición en el espacio de esa partícula o de ese componente en particular, ¿vale? Entonces es importante esto porque a veces no nos queda muy claro, bueno, ¿a qué se refiere en una cantidad vectorial en el aspecto de... sí sé que es vectorial, pero pues yo creo, como bien lo comentaron, que es natural, que porque la aceleración es vectorial, sí, pero ¿cuál es la naturaleza de que la aceleración sea vectorial? Bueno, lo que pasa es que yo derivo la velocidad que es vectorial y entonces por eso la aceleración es vectorial. Sí, está bien, estamos de acuerdo, hasta ahí vamos bien. Pero ¿por qué la velocidad es vectorial? Porque yo estoy yendo a la raíz, que es una posición, y esa posición yo la estoy manejando como un vector. ¿Sí? Si se fijan, por eso en el curso de física o de varios de física, manejamos ya después indistinto, porque lo manejamos ya sea en una o en dos dimensiones, el comportamiento de las fuerzas. Pero la naturaleza vectorial de la fuerza viene por la posición, y con esta posición yo estoy haciendo cierto análisis de movimiento, y ese movimiento lo estoy reflejando en un cuerpo o en una masa. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Y por ejemplo, en el caso del campo eléctrico, Ok. En campo eléctrico, ¿nosotros qué tenemos como tal? Tenemos algo que se conoce como una carga, ¿no? Y bueno, ¿qué es una carga? Si nosotros nos fijáramos en un electrón, ¿no? Nosotros sabemos que, bueno, la materia se compone de átomos. Y los átomos a su vez se componen de tres partículas. Todavía hay más partículas, pero las básicas de un átomo, ¿cuáles son? Neutrón, protón y electrón. Correcto, tenemos neutrones, protones y electrones, ¿no? Vámonos al hidrógeno. O sea, yo tengo pegadito un neutrón y un protón en el núcleo, ¿no? Y tengo orbitando, que este es el más o menos como el diagrama de Bohr, un electrón, ¿no? Que ese electrón está interaccionando con el neutrón y el protón, ¿sale? Que yo los tengo en el núcleo, ¿correcto? Entonces este es el átomo más pequeño, que es el de hidrógeno, que solamente tiene un electrón, ¿vale? Bueno, el electrón, como ustedes saben, es una partícula atómica que tiene una carga eléctrica, y esa carga eléctrica, ¿vale?, sale radiada del electrón de manera omnidireccional. ¿Qué quiere decir omnidireccional, jóvenes? ¿Qué quiere decir omnidireccional?
¿Qué significa esa palabra? Omnidireccional. A ver por ahí, usen Google rápido. Su celular o ahí. A ver qué significa omnidireccional. Que puede salir en cualquier dirección. O sea, tiene una carga que sale en cualquier dirección. ¿Sale? O sea, está radiando en todas en cualquier dirección, ¿no? Como una esfera. Imagínense una esfera dentro del electrón, pero esa esferita va, ahora imagínense unas ondas expansivas. Han aventado una piedra en agua quieta, o un objeto en agua quieta, y ven cómo se expanden las ondas, ¿cierto? Que van así, que van como olitas generándose. O sea, imagínense una cubeta o algo de agua con agua quietecita y le dejan caer en medio una canica. Entonces, cuando dejan caer en medio esa canica, están de acuerdo que salen unas ondas en la superficie, pero las ondas van como de forma circular del centro hacia afuera, ¿cierto? O sea, donde entró la canica, hacia afuera salen las ondas. Ahora, imagínense eso, pero en lugar de ser ondas, como viendo la cubeta, son esferas. O sea, son esferas que van aumentando, ¿sale? Entonces las esferitas van... eso se va a producir por la interacción, pero vuelvo a lo mismo, como bien lo comentan. Cuando yo estoy con el electrón trabajando, la cantidad vectorial viene nuevamente porque yo, pues en alguna posición, tengo que tener una referencia de esto, ¿sí? O sea, yo tengo que tener una posición en X, tengo que tener una posición en Y y tengo que poner una posición en Z de ese electrón, ¿sí? Por eso les digo, imagínense una esfera. Pues una esfera tiene una posición en X, tiene una posición en Y y tiene una posición en Z. Imagínense el círculo, los círculos que están como onda expansiva. Igual, tengo que tener una posición en X y una posición en Y. Entonces, la cantidad vectorial del campo eléctrico viene con la referencia que yo esté utilizando. Nuevamente. ¿Vale? Porque la carga de electrón es una, o sea, es una magnitud escalar. Pero ya ubicar esa interacción del electrón con otros electrones y con otros elementos como el neutrón y el protón, yo al definirle posiciones de ubicación, o sea, dónde va a estar ubicado el electrón y la interacción con las otras cargas, forzosamente voy a encontrar el comportamiento de un campo eléctrico. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Preguntas. ¿Sí ven cómo viene todo originado por tener un sistema de referencia? O sea, yo teniendo el sistema de referencia, ahí es como lo puedo identificar. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Preguntas. ¿Sí ya quedó claro el campo eléctrico? Sí, gracias. ¿Vale? Entonces ahí también lo veo. Las cargas, tanto neutrón, protón y electrón, son magnitudes escalares. Pero cuando yo hago referencias de comportamiento, obviamente la referencia es una posición y esa posición yo la tengo que ubicar y por lo tanto genero concepto como el de campo eléctrico. El de velocidad es algo similar y el de la fuerza también, aunque nosotros trabajamos más con estos dos, velocidad y fuerza, ¿no? Pero el otro sí es con campo eléctrico. Bueno, jóvenes, vamos a pasar al siguiente. Bueno, ya lo vimos. En física, pues hay muchas magnitudes que tienen intensidad o módulo, o magnitud y dirección. Como por ejemplo, la velocidad, si es una cantidad vectorial, ya vimos por qué. La fuerza es una cantidad vectorial, ya vimos también por qué. Y los vectores se usan para representar las magnitudes de este tipo y el álgebra de vectores para manejarlas y hacer cálculos con ellas. Entonces, principalmente de esta álgebra yo voy a manejar dos herramientas. ¿Vale? Primero, ¿qué pasa cuando yo multiplico un vector por un escalar? ¿Qué significa eso? Dado un escalar alfa y un vector A1, A2, A3, definimos el producto escalar por medio de alfa por el vector A1, A2, A3 es igual a alfa por A1, alfa por A2, alfa por A3. Lo único que estoy haciendo es modificar la magnitud de los componentes de cada vector con una cantidad escalar alfa. ¿Vale? Entonces,
¿Qué propiedades tiene multiplicar por un escalar? Yo estoy multiplicando. Recuerden que un escalar es un valor constante. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser raíz de 2, puede ser 3 cuartos, puede ser pi medios, puede ser cualquier cantidad escalar que yo le multiplique a los componentes de un vector. Entonces aquí hay una cuestión asociativa que si yo tengo la multiplicación de dos escalares, alfa y beta, multiplicados por un vector, sería lo mismo que decir que primero multiplique el vector por el escalar beta y luego multiplique el vector por el escalar alfa. Sería una propiedad asociativa y no distributiva, perdón. Si yo tengo dos escalares sumando, alfa más beta, equivaldría a que yo puedo multiplicar el vector por el escalar alfa y el resultado de esa multiplicación escalar sumarlo a la multiplicación escalar por el valor de beta del mismo vector. Si yo tengo tengo dos vectores que se suman, un vector A1, A2, A3 y un vector B1, B2, B3, y los dos, el resultado de esa suma, yo la multiplico por un escalar alfa, ¿no? Que es esta parte de aquí, es el equivalente a decir que yo multiplique alfa por el vector 1 y alfa por el vector 2 y al final encuentre la suma de los dos vectores. Multiplicar un escalar alfa por el vector nulo, pues me va a dar como resultado el vector nulo, ¿no? Y al tener alfa como 0, o en este caso 0 como escalar, multiplicarlo por un vector, el resultado me va a dar el vector nulo. Y si yo multiplico un 1, que es un neutro multiplicativo, 1 como neutro multiplicativo al vector, pues me va a dar el mismo vector. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, son propiedades de multiplicar una cantidad escalar, o sea, un número por una cantidad vectorial. Esto afecta a todos sus componentes. Geométricamente, ¿qué sería multiplicar por un escalar? Si yo tengo un vector A, ¿no? Multiplicar por un escalar es cambiar prácticamente la magnitud y sentido del vector. Por ejemplo, aquí el escalar es un cuarto o 0.25. Si lo multiplico por A, pues la magnitud se redujo, ¿no? Al 25% de ese vector. Si lo hago por menos un cuarto, aparte de que cambié el sentido, que ahora va en la parte negativa, también cambié la magnitud, que es de la cuarta parte. O sea, sigue siendo la misma cuarta parte, solamente que por poner el signo negativo, yo lo que estoy haciendo es cambiarle el sentido. O sea, de ir de manera positiva, ahora va de manera negativa. Puedo ampliar este vector, ¿no? Aquí está el vector A normal, y si lo multiplico por 1.5 o 3 medios, pues todavía hago más grande ese vector en magnitud, no así en la dirección y sentido. O sea, este ángulo y este ángulo que está aquí, vamos a ponerlo de aquí para acá o de aquí para acá, ¿vale? Prácticamente sigue siendo el mismo, ¿no? Considerándolo como estamos ahí ajustando. Bueno, aquí tomando la referencia de aquí a acá, ¿no? Casi siempre la confusión es aquí. La confusión es aquí porque este ángulo, vamos a ponerle alfa, alfa, alfa y alfa. Ahí lo estoy yo representando como tal. No es cierto, este alfa no está aquí. Alfa está aquí. Y donde yo me he encontrado más el detalle es cuando analizamos fuerzas. Porque decimos, bueno, ¿dónde está ese alfa, no? ¿Por qué cambió seno por coseno ahí, por ejemplo? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que representan estas gráficas es que veamos nosotros que de un vector que tenemos original, el multiplicar por un escalar geométricamente va a cambiar unas propiedades de ese vector como su magnitud y su sentido. ¿Vale? Y bueno, entonces ahora viene la parte de cantidades vectoriales. ¿Qué va a pasar con ellos? También tenemos ahí unas herramientas para trabajar con cantidades vectoriales. Y la primera sería la suma vectorial. La suma vectorial, ¿qué significa? Pues que yo tengo dos vectores A1, A2, A3 y B1, B2, B3. La suma vectorial es solamente sumar los elementos correspondientes en cada una de las posiciones.
A1 con B1, A2 con B2 y A3 con B3. Todos se suman. Entonces aquí lo tengo, A1 más B1, coma, A2 más B2, coma, A3 más B3. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No. Entonces, una suma vectorial se puede ver como la suma de extensiones paralelas de vectores para poder entender nosotros el resultado. Por ejemplo, si yo tengo el vector A1 con los componentes A11 y el vector B con los componentes B12, la suma de estos dos, geométricamente hablando, es que A1 más B1, A2 más B2, ¿no? Entonces, suponiendo que acá estén los A1 más B1, aquí esta extensión de triángulo que yo tengo tiene que ver con los resultados de la suma. Entonces, la suma, el efecto de sumar A más B es extender cada vez más los componentes de A y de B. Por ejemplo, yo aquí tengo el D es A1, aquí es B1, ¿no? La suma de los dos, aquí está A1 más B1, ¿vale? Y la suma de estos dos, aquí es A2, si es este no, A2 más B2. O sea, A2, recuerden que está acá arriba. A2 y B2, ¿no? Entonces la suma se va a ver reflejada por esta recta de acá. Uy, quedó muy feo todo esto. Aquí está A2. Y aquí está la suma con la contribución de B2 más A2. ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿O es mucho revoltijo de líneas ahí? Sí, pues. ¿Vale? Bueno, nos da tiempo, ya son 11:26. Bueno, jóvenes, nos quedamos aquí con pendiente para ver la resta. Es importante ver la resta para cuestiones de física. Pero bueno, ya lo veré con los compañeros el día de mañana. Yo creo que sería hoy por hoy todo en cuanto a la clase. No sé si hay alguna duda, pregunta. No, pues. Profe, yo tengo una sugerencia con respecto a las tareas. Adelante. Ah, bueno, se me ocurría la idea de que no se podría desbloquear la parte de que nos salga el resultado, si está bien o mal, pues los problemas que vayamos realizando. Así para, pues, no sé, si tengamos algún error, podamos checarlo sin necesidad de esperarnos al final que usted nos dé el resultado y pues ya Ok, ya te darnos entendí, cuenta que estaba perdón. mal. Sí, ya te entendí que por problemas salga luego el resultado, ¿cierto? Ajá, Sí, y sí, ya pues en dado caso de que nosotros digamos, no, pues es que está bien, ya chequé el procedimiento, chequé todo, ¿no? Y aún así me la marca mal, pues poderle notificar a usted y claro. ya ahí podernos aclarar mucho más fácil el error. Sí, tienes razón. Creo que yo no tenía programado el examen como retroalimentación al final del intento. O sea, que les vaya dando las respuestas al final de todo, al final de todo. Y pues eso genera que ustedes, como bien lo comenta, se vayan con la idea de que lo contestaron bien, pero como te deja ver la retroalimentación hasta el final de todo, pues ya te das cuenta que no. Digo, puede ser que lo captures mal desde un principio o no plantees algo bien desde el principio, pero sí es mejor que te diga luego qué fue lo que pasó a que te lo diga al final de las 4 horas, ¿no? O de las 3 horas. A eso te refieres, ¿verdad? Que luego acabando el problemita, te diga qué fue lo que estuvo bien o mal y el resultado que era el que correspondía, ¿cierto? O sea, Sí, pero en cada pregunta, sí. porque tenía un profesor que hacía, ponía Ujú, la pregunta y ujú, ya ponías el resultado y te daba como palomita o como un error, y ujú. pues ya ahí podías checarla, ¿no? Sí, exacto, Y exacto. con, sí,
intentos. Sí, porque como yo lo tengo configurado, si mal no recuerdo, te digo, te da los resultados al final del examen. Y tú dices, no, pues ya para qué. Y sí, ya te entendí. Bueno, eso sí lo puedo configurar para que luego les dé el resultado y puedan ver la explicación del resultado, cuál era, ¿vale? Sin problema. Y como dices, ya si es algo muy específico, pues ya yo lo revisaré, ¿vale? Bueno, muy bien, gracias por la sugerencia, la tomo en cuenta y la voy configurando en el examen. Bueno, que digan la tarea. Bueno, también en el examen. ¿Sale? Bueno, jóvenes, pues muchas gracias. Si no hay alguna otra duda, comentario, sugerencia. No, pues. No. Bueno, jóvenes, pues les agradezco mucho. Nos vemos el día de mañana con sus compañeros del otro grupo y que tengan un excelente día y ya el siguiente fin de semana nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego, gracias. Que tengan un buen día. Igualmente, cuídense, gracias.